viene siendo, en este caso, contradictoria. ¿Por qué? Porque si a manera general me está diciendo, mire, este documento me avala según la ley, pero según el documento me dice que precisamente tengo limitación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué entiendo? Entonces ahí brincamos a otro tipo de principio, lo que es el ser excluido, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero para señalar este tipo de contradicción misma, ¿sí? Que pueden existir muchos elementos que tengan su excepción y bajo esa excepción dentro de la normativa jurídica, tal y como se los acabo de mencionar, con el título de crédito denominado acción, el título que emite las sociedades al momento de crearse y llevarse a cabo todo este tipo de sistemas complejos de desarrollo para la SA, pues ahí es donde establece y donde cae uno en cuenta de que existen ciertos elementos que muchas veces, obviamente, muchos colegas están propicios a diseñar, a buscar este andamiaje en cuanto a buscarle la rosca, la vuelta a la rosca, para poder establecer, diseñar y eh, señalar de manera concreta muchos elementos que a través de los cuales no estamos inmersos o no se pueden sustraer de la norma misma. Entonces aquí vamos a ver algo. Si bien nos establece la normativa algún tipo de concepto que nos señala de manera clara cuál es el precepto jurídico que debemos entenderlo, y cuando se trata de aplicar a nivel ya real, vemos que existe o que no se apega a la realidad jurídica, o sea, a la norma, nos vamos a la ley del organismo judicial. Y la ley del organismo judicial nos dice cómo es que se debe interpretar la normativa y cómo se debe interpretar las leyes, ¿sí? Entonces ahí nos vamos, nos escarbamos, si no me recuerdo, es el artículo 10 de la LOG, en la que ustedes van a venir y van a encontrar la manera a través de la cual se desarrolla todo este sistema y todo este andamiaje de interpretación misma de la normativa jurídica. Entonces, eso es como una guía que nosotros vamos a tener al momento de encontrar este tipo de entretuertos que nos van a hacer pensar bajo este principio mismo. O sea, una institución jurídica no puede ser y no ser al mismo tiempo. En este caso les hice referencia o les puse como ejemplo la acción misma. Sí, ahora trasladémonos al ámbito penal, un tanto más gráfico, ¿verdad? Por supuesto. En este caso aparece una persona fallecida. Ustedes ya se dieron cuenta de lo que pasó lamentablemente con la persona que llegó a ofrecer su vehículo y que al final, como les digo, lamentablemente apareció muerta en el basurero de Vía Canales, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? O sea, la figura jurídica está, que la persona está fallecida, o sea, el hecho está. Si en este caso existen a través de una serie de procesos, investigaciones y logran la captura del sujeto responsable, entonces, ¿qué pasará? En este caso, ¿cuál va a ser la figura a través de la cual la van a encuadrar directamente a través del sistema jurídico penal, o más bien de los métodos de investigación que existen en lo penal? Tal vez aquí existan que estén dentro de INASIF o dentro del Ministerio Público, que estén, si nos queremos ver, en este caso nos vamos hasta la Fiscalía de Delitos contra la Vida, y a través de todo el sistema de investigación, a través de todos los peritajes, a través de los informes, y de todo lo que se pudo recabar del hecho, es una figura jurídica. O puede ser homicidio o puede ser asesinato. ¿Sí? Entonces, esas dos hipótesis son las que caben. Pero una persona misma no puede estar sindicada de homicidio y de asesinato simultáneamente. Si bien, lamentablemente, la persona ya se encuentra fallecida, pero se tiene que encuadrar a través de todo el estudio que se está llevando a cabo bajo esa circunstancia misma. O sea, tiene que definirse realmente cuál es el elemento que está y la esencia misma del fenómeno que estamos observando, ¿sí? Entonces, porque no puede ser, como les decía, ¿verdad? Este hecho él podrá pensar de manera primaria o primitiva que puede venir y bajo los preceptos que se dio, puede existir o el homicidio o asesinato, o hacemos una mezcla mental que decimos, bueno, marquémoslo en esto, en una figura híbrida que es asesinato, pero con tintes de homicidio. Obviamente no existe en el código
en el Código Penal guatemalteco, ¿verdad? Y tampoco está sujeto a la analogía, se recordarán, ¿verdad? Está prohibida la analogía aquí en el ámbito penal. Entonces, por lo tanto, esa figura híbrida no se puede venir a establecer y concretar, sino por lo tanto, tiene que venir y definirse un punto de lo que es. O sea, o es asesinato o es homicidio. Va a depender de la investigación misma de lo que se está llevando a cabo en sí. Entonces, este fenómeno no puede ser dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Me valían la respuesta? Sí, no, tal vez no Sí, escucharon. licenciado. Sí, Sí, licenciado. licenciado, gracias. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces ahora sigamos un tanto más con esta idea, como les digo, idea primitiva de lo que estamos conociendo, viendo y entendiendo, ¿verdad? En el plano lógico de los juicios, todos los hombres son mortales y algunos hombres no son mortales, ¿verdad? Si lo queremos ver así, si lo queremos ver así de manera dimensional y todo lo demás, ustedes recordarán la historia griega. Todo lo que es la historia griega en sí nos habla y todo, mucho de la mitología en sí está cargado con seres inmortales, pues precisamente, ¿verdad? Alguien, un semidios, estamos hablando de Hércules, hablando de Teseo, estamos hablando de Perseo, estamos hablando de las ninfas, entonces todo ese sistema y que se conoce, que se establece tanto en la cultura griega, cultura romana, si lo queremos ver así, Rómulo y Remo, si lo queremos ver con esa cultura asiática, el sintoísmo, que estamos hablando respecto a los kami, ¿verdad? Nos vamos a la cultura maya, nos vamos a la cultura azteca. Entonces, ahí encontramos para explicar esto, ¿verdad? O es un hombre o es un dios. Entonces, si esa figura híbrida es semidios, no cabe dentro de este sistema de contradicción misma, no cabe dentro de esta idea a lo que queremos venir, enroscar y envolver, entender lo que es un hombre mortal, ¿verdad? Entonces, si algunos hombres no son mortales, entonces eso nos traslada a un plano eminentemente astral que no es concebible dentro de la viabilidad normal del nacimiento y la muerte de un ser humano, ¿sí? Entonces, como les digo, son ejemplos que al final nos tratan de ilustrar y encontrar ese elemento para hacer un tanto más entendible esta idea, ¿sí? Ahora, muy bien. Quiero dar a entender que mm, el principio de contradicción, pues precisamente es que algo no puede ser dos cosas a la vez, ser y no ser. Muy bien. Pero esto no se debe de confundir con el principio de contradicción procesal, ¿sí? La contradicción procesal, ustedes lo van a ver ya a manera posterior, la contradicción procesal, y aquí se los establezco, que es, y esto lo van a encontrar tanto dentro de su normativa adjetiva penal como la normativa adjetiva civil, que podría desarrollarse esto, y que es a maneras de grandes rasgos. En un futuro se van a recordar de este principio de contradicción procesal, porque yo solo lo mencioné y ustedes lo van a ver en un futuro. Pues solo para adelantarles que implica la necesidad de una dualidad de los que sostienen posiciones jurídicas opuestas entre sí, de manera que el tribunal encargado de instruir el caso y dictar sentencia no ocupa ninguna postura en el litigio, limitándose a juzgar de manera imparcial acorde a las pretensiones y alegaciones de las partes. ¿Sí? Contradicción procesal. ¿Qué es más ni menos que esto? ¿Sí? La defensa, alguien que está ejerciendo defensa y alguien que está en el papel de fiscalía, pongamos en el plano penal, ¿sí? Pues obviamente son posiciones contradictorias encontradas, ¿sí? Obviamente, alguien, en este caso, fiscalía está diciendo, sí, mire, los elementos son demasiado suficientes para establecer que el sujeto que está siendo traído a proceso es incurrió en el delito de defraudación aduanera, ¿ok? Asociación ilícita, ¿sí? En este caso de todos los delitos en sí que envuelven la corrupción misma, ¿verdad? Todo este sistema en sí. Y obviamente la defensa va a decir, bueno, sí, mira, la fiscalía no tiene los suficientes elementos de prueba para inculpar, en este caso, a mi defendido, a mi patrocinado, y establecer de manera concreta que él fue el que participó dentro de lo que explica e indica el Ministerio Público. Eso es la contradicción procesal, ¿sí?
Es ese elemento en donde obviamente uno va a estar a favor y otro va a estar en contra. O sea, uno va a estar buscando la condena y la otra persona va a estar buscando y legitimado a través de su derecho de defensa y principio de inocencia. ¿Sí se entendió eso? Sí, licenciado. Sí, Ok, muy bien. licenciado. Sí, licenciado, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿para qué entender esto? Entonces, esto no es el principio de no contradicción, ¿sí? O sea, porque muchos dicen, ay, sí, entonces y lo mentalmente se trae en este punto, ¿verdad? De venir y poner a las dos partes a carearse, al venir a enfrentarse y que el juez decida. Sí, eso es contradicción procesal, pero no es el principio de no contradicción, ¿sí? El principio de no contradicción, como les decía, que un fenómeno no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes no se confundan, que en un futuro van a poder ver esta figura jurídica que ahora les acompaño. Ahora bien, como ejemplos mismos de contradicciones, sí, atiendo a Marta Sofía Itzpache Segura. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Perdone, solo para saber si capte un poco. Cuando hablamos de no contradicción, es o sea, el que es y no es al mismo tiempo, ¿verdad? No, o sea, no Exacto. puede ser al mismo tiempo. Ujú. El procesal es como uno en contra del otro, ¿o no? Sí, palabras más, palabras menos, así viene siendo Marta Sofía. Precisamente es esa, pongámonos en plano penal, como les decía, que es lo más ilustrativo en sí. Ujú. Tomo sus palabras nuevamente, ¿verdad? El principio de no contradicción es que un fenómeno no puede ser y no ser al mismo tiempo. En cambio, la contradicción procesal es ese elemento o esa línea que se da dentro del proceso penal, como les digo, ejemplo penal, en el que alguien va a ejercer la defensa y alguien va a ejercer la acusación. Entonces, ese conflicto entre que la acusación está diciendo, sí, mire, este fue el que cometió este tipo delictivo, aquí tengo los medios de prueba, y está la defensa, que la defensa va a ser, mire, señor juez, no existen los elementos razonables ni suficientes para que mi cliente, mi patrocinado, haya llevado a cabo la situación que el Ministerio Público lo está acusando. Esa es la contradicción procesal, porque la contradicción procesal es llevar, ejercitar esa misma, que sí, esa confrontación de las dos partes, obviamente van a ser contrarias, ¿verdad? Porque si fueran de común acuerdo, primero no sería un juicio. Y en este caso se estaría desnaturalizando el proceso en sí, en donde exista alguien acusador y alguien defensor. Sí, por ahí va la idea, Marta Sofía. ¿Sí? Gracias, licenciado. Ok, muy bien. Entonces, ejemplos de no contradicciones es, pues la vida es larga y es corta. De contradicciones, perdón. Te estoy viendo, pero no te veo. La amo y la odio al mismo tiempo. Amor y odio, claro está. La lluvia me moja, pero no estoy mojado. Nunca digas nunca. El auto es blanco, pero negro. Compré la entrada y no compré la entrada. Ahora llueve y no llueve. Hoy es lunes y jueves. No es azul y rojo, es rojo y azul. Hay mucha niebla y excelente visibilidad. Entonces son principios o más bien ejemplos de contradicciones mismas, como les digo, a nivel general y que a nivel jurídico vamos diseñando otro tipo de elementos que ya son pensamientos más estructurados, como anteriormente les dije, ¿verdad? El ejemplo de la acción dentro de la misma normativa eh, del Código de Comercio Mercantil y en este caso el venir y señalar a un sujeto de cometer dos tipos delictivos que al final se debe decir a través de lo cual es el que realmente es el cometido, ¿sí? Muy bien, ahora para García Maínez el principio jurídico dice que dos normas de derecho contradictorias no pueden ser válidas ambas, ¿sí? O una es verdadera y la otra, por consecuencia, es falsa. Es imposible que A sea B y no sea B al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, A puede ser B o no puede ser B, pero no puede ser B y no B al mismo tiempo. Como es un juego de palabras, es un juego de ideas.
Y hay que estar atento, claro está, con toda esta secuencia y estas ideas que es bastante abstracta, muchas veces venir y tomar, ¿verdad? A lo que estamos viendo, acostumbrados a tener en cuenta. Sí, permíteme un segundo. Ahí se me saca la garganta. Perdón. Muy bien. Como elementos para García Maínez, de este principio de no contradicción existe los elementos material, personal, espacial y temporal. Como elemento personal, perdón, que nos dice García Maínez es que determinan los sujetos a quién va dirigida la norma. Debe quedar claro que no todas las normas designadas de manera individual al sujeto al cual se dirigen existen normas abstractas. Por ello es necesario saber a qué tipo de sujeto se dirige. En este caso estamos hablando de elementos personales. ¿Sí? Entonces, un elemento personal dentro del principio de no contradicción. Me voy a trasladar a este punto de vista. Muy bien. Ya hicimos una hoja de trabajo respecto a esto. El elemento personal, ¿será que el mismo, en este caso, código de ética, será regulado o va a regular todas las conductas de los profesionales adscritos a las ciencias médicas? Es un código de ética, exacto está. Es un código de ética, pero lo que dimensiona es a la persona que va dirigido. Si bien nuestro título dice Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Muy bien. En cambio, ya tienen su código de ética profesional para médicos y cirujanos del Colegio de Ciencias Médicas. Muy bien. Entonces, es una normativa, sí, denominada de la misma manera, pero según la distribución que hace García Maínez, va directamente objetada a personas en específico. Entonces, esa es una primera referencia para saber de que una normativa jurídica no es de manera general para un conglomerado de personas. Sí, en este caso, lo queremos ver así, nuestras normativas y nuestros reglamentos de la facultad, en este caso, no son aplicables a alumnos que estén dentro de la Facultad de Ciencias Químicas y de Farmacia o los estudiantes en sí de la Facultad de Arquitectura. ¿Por qué? Porque si bien es un reglamento de normas, pero los mismos o los nuestros tienen la particularidad de tener muchos elementos a través de los cuales se pueden accionar o los estudiantes pueden accionar ante coordinaciones y ante junta directiva. ¿Lo pueden tener en Facultad de Ciencias de Farmacia, Ciencias Químicas y de Farmacia? Sí. ¿Y lo pueden tener en la Facultad de Arquitectura? Sí. Pero en esencia son distintos. ¿Por qué? Porque las personas están sujetas a una rama en específica en sí. Entonces, a ese conglomerado, tal y como dice García Maínez, es a la cual va establecida esta normativa que estamos viendo, estos principios de no contradicción. ¿Por qué? Porque lo que vamos a entender nosotros como jurisdicción, el concepto de jurisdicción, tal vez lo pueden tomar de una manera concreta o diseñada o establecida dentro de la Facultad de Arquitectura, que puede ser algo elemento ya un elemento técnico. En cambio, nosotros lo miramos como una institución misma de lo que es el derecho procesal, de lo que todo es la rama del derecho procesal, vamos a entender lo que es la jurisdicción y posiblemente para la Facultad de Arquitectura sea otro elemento mismo, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia misma en cuanto a las personas cuales va dirigida la normativa en sí. Ahora nos vamos a trasladar a el elemento material. Radica en lo que versa la ley. Es decir, la norma estipula lo que puede o debe hacer el sujeto para determinarlo. Es necesario preguntarse qué ordena la norma al obligado, qué permite al pretensor. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Qué es lo que nos dice García Maínez en cuanto al elemento material? Pues precisamente es lo que les hacía anteriormente referencia, a establecer de una manera concreta lo que nos dice el artículo que nos introduce hacia el estudio de cómo se debe interpretar la normativa jurídica guatemalteca, ¿sí? Entonces, nos vamos a diseñar ahora bien desde el elemento vista material.
la que la norma nos estipula qué puede o qué debe hacer el sujeto para determinar. Muy bien, si nos vamos a la esfera de lo que es un tanto normativa, un tanto más compleja, lo que como son las leyes de impuestos, en este caso el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, el ISR, me quedo con el impuesto al valor agregado. ¿Qué nos va a decir? Y nos va a indicar, bueno, sí, efectivamente, qué puede o debe hacer el sujeto. Entonces, todos los que estamos aquí ya tributamos. Sí, si vamos a comprar un Trotrix, si vamos a comprar chucherías, vamos a hacer la despensa y vamos en ese sistema formal y nosotros compramos algo, pues obviamente ya estamos pagando impuesto. Entonces, todos estamos sujetos y todos debemos hacer el pago de impuestos del impuesto al valor agregado. Pero existe algún tipo de circunstancia en sí. ¿Por qué? Porque ya sea las grandes empresas o, en este caso, todos los que están bajo un precepto mercantil de empresas individuales pueden venir y reclamar lo que establece como crédito fiscal. ¿Y qué es el crédito fiscal en sí? Es una viabilización que les da la ley del IVA en la cual pueden decir, bueno, si efectivamente, señor Estado, fíjese que yo pagué 1 millón en impuesto. Muy bien, pero de ese millón de impuestos que yo pagué, le vendí 600,000, o más bien le facturé 600,000 a una entidad que estaba sujeta a exención. Estaba exenta del pago de impuestos. Hablemos de la Universidad de San Carlos. Yo le vendí a la Universidad de San Carlos 500 cajas de papel para fotocopia, oficio. Entonces, obviamente me las facturé. Entonces, quiero que me deduzcan de ese millón que tengo que pagar de impuestos los 600,000 de IVA que yo le vendí a la San Carlos. Entonces, yo solamente en este caso tendría que pagar 400,000, porque si me quitan los 600, me están cobrando 1 millón. Entonces, yo digo esto, entonces 400,000. Esto es una facultad material que establece la normativa misma y nos dice, mire, usted puede hacer esto, usted puede pedir la devolución del crédito fiscal, puede venir y establecer esta secuencia de pasos en los cuales el Estado le tendría que devolver a usted parte de los impuestos que está pagando, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice la normativa misma, el elemento material. ¿Por qué? Porque está sustancialmente dentro de la norma que estamos viendo. Estipula qué podemos hacer y nosotros podemos venir a hacer, en este caso, las personas que están ejerciendo del sistema de empresas y a través del cual pueden venir y hacer o buscan la deducción de impuestos, pero precisamente es eso. Ejemplo mismo, ustedes vienen y hacen algún tipo de donación a la iglesia, independientemente de la rama, católica, evangélica, mormona, a la religión musulmana, judía, etcétera, la cantidad de denominaciones de iglesia que pueden existir. Muy bien, pero ustedes hacen una donación, entonces ustedes pueden venir y solicitar su recibo. ¿Sí? Les dan su recibito, les dice, mire, ¿será que me pueden extender un recibo por la donación o por lo que estoy haciendo? En este caso, tendrían que venir y poderles dar ese recibo. Entonces, eso es una deducción para ustedes del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque ustedes están viniendo haciendo donaciones, porque se entiende que digámoslo así, el pago del impuesto o el pago del diezmo, más bien dicho, van al modo cristiano, ¿verdad? El pago del diezmo se entiende como una donación que se está dando, que se está facilitando hacia una institución que está libre del pago de impuestos. Entonces, al que el momento que les emitan su recibito de que, bueno, aquí me donaron, en este caso, el diezmo de la persona anual fue de 50,000 quetzales. Muy bien, entonces esto lo pueden deducir ustedes y le dan su recibito de 50,000 quetzales y lo deducen del impuesto al valor, perdón, el impuesto sobre la renta, del cual ustedes, en este caso, hacen toda la operación contable y que tienen que presentar ante el fisco. Sí, entonces, eso es un elemento que les permite o que les da materialmente la norma
dentro de esa secuencia misma, ¿sí? Dentro de lo que estamos viendo, en este caso, sujetos o viéndonos desde el impuesto sobre la renta como un elemento material que Maynes establece dentro del principio de no contradicción. Sí. Ahora bien, el elemento temporal. Se recordarán también ustedes que estudiaron esos elementos en el que la ley posterior deroga a la anterior. Pues algo en ese sentido que nos viene relacionando García Maynes. Ay, perdón. Dice, elemento temporal, los preceptos jurídicos no tienen validez de forma eterna, ¿sí? Por ello resulta necesario examinar el lapso aplicable. Para ello es necesario preguntarse cuándo inicia y cuándo termina la vigencia y aplicabilidad de la norma, ¿sí? Esto también es elemento. Yo estoy muy inmerso dentro del sistema tributario, dentro de todo el sistema tributario, el sistema de fisco, porque actualmente estoy desempeñando mi labor dentro del organismo judicial en un área específica eminentemente de casaciones civiles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Literalmente ver y constituirme como un tribunal, en este caso especializado, para conocer todos los elementos que vienen mediante la vía contencioso administrativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que recurrir a normativa anterior. ¿Por qué? Porque tengo casos sobre el escritorio que versan sobre la aplicación o no del artículo 16 del impuesto al valor agregado del periodo fiscal 2001. Imagínense, todavía están peleando, en este caso, evolución de crédito fiscal del periodo 2001. Entonces tengo que retroceder la norma, viajar 22 años atrás y buscar qué norma era la que, o más bien la que se está impugnando actualmente dentro del proceso contencioso administrativo. Entonces, el elemento temporal que aquí nos agarra García Maynes es, muy bien, la aplicabilidad de la norma dentro de ese lapso de tiempo es o no la válida dentro de la reclamación fiscal que está haciendo esta persona, en este caso, esta persona jurídica de la empresa, en cuanto a buscar el beneficio propio que les conté, ¿verdad? De la evolución del crédito fiscal mismo. Entonces, como digo, son temas un tanto abstractos, un tema tanto complejos, pero quiero que me validen, que me entiendan, y quiero saber si me entienden realmente cómo está manejándose esto. No sé si vamos bien o está siendo demasiado abstracto esto para toda la general. Cuéntenme. No, ahí está, Werner Toscano. No, se chivió. Muy bien, entonces como no creo que entonces vámonos al ámbito espacial, ¿sí? Aquí quiero entrar con el ejemplo mismo, ¿sí? Como elemento espacial, que nos está diciendo, es el espacio, lugar o ubicación donde la norma es válida, es decir, tiene fuerza vinculante. Muy bien. Ahora vamos a entrar en un tuerto jurídico. Como les digo, a mí me gusta tener este tipo de conflictos para que ustedes piensen, para que ustedes se lleven a realmente lo que está pasando aquí en Guatemala. Y se lo digo en Guatemala como normativa en sí, ¿verdad? Ustedes han visto en televisiones, en noticiarios, en una cantidad de elementos a través de lo que vienen y nos dice y nos presentan la noticia. Se aplica justicia maya. Le dan 20 latigazos a la persona que se le encontró que en este caso se robó 5,000 quetzales de la tienda. Entonces el castigo fue 25 latigazos. Muy bien. Ah, bueno. ¿Qué es lo que pasa en este sentido mismo? ¿Qué es lo que existe esta circunstancia? Entonces ese castigo maya es válido ante el sistema jurídico nacional. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es válido eso? ¿Podrá ser? ¿Podrá no ser? ¿Es totalmente divergente, o sea, excluyente entre sí? ¿O puede tener algún tipo de sistema de conocimiento mutuo, que es lo que se busca en sí? ¿Qué es lo cuál es lo que ustedes dicen? Sí, no puede ser, no puede ser. Establecer, perdón. Sí, yo considero que hay un tipo de consentimiento mutuo, licenciada, porque la costumbre, pues, en los pueblos mayas es parte de. Muy bien, muchas gracias, Sonia Beatriz.
Muy bien, entonces, bueno, para tener esa idea misma, lo que decía Sonia Beatriz, ¿verdad? Pues precisamente para conocer este tipo de información y qué es lo que va a pasar. Actualmente lo que se está estudiando es venir y llevar a cabo peritajes étnico-culturales. ¿Por qué? Porque se está viendo de que el sistema de justicia guatemalteco existe a nivel general, pero también se está viendo o se está, abro comillas, tomando en cuenta todo este sistema de tipo alternativo, sistema de justicia alternativo comunitario. ¿Y por qué digo comillas? No es porque no exista, no, claramente existe, pero no ha tenido el reconocimiento legal propio. Entonces, ante esta divergencia misma del reconocimiento mismo de todo el sistema jurídico ancestral o el sistema jurídico comunitario que puede existir y desarrollarse, claramente está en comunidades, tiene que apegarse de una manera concreta o bien puede ser considerado como como materia de cosa juzgada, o sea que ya no entra dentro del ámbito penal porque ya se llevó a cabo un proceso de los comunitarios mismos. Entonces, a este es el sistema que nos está llevando a esto, con el elemento que nos está planteando García Maínez, el elemento espacial. Una comunidad, nos vamos allá, viajemos un poco, nos vamos hasta San Juan Cotzal, nos vamos a alguna idea como, nos vamos aquí a Tecpan, nos vamos allá a Shela, nos vamos ahí a Sololá, nos vamos claramente está a Izabal, o nos vamos a la parte peninsular en sí de lo que es Santa Rosa. Sí, nos vamos para ahí, nos trasladamos y precisamente sabemos de que hay sistemas y hay momentos y hay áreas en las cuales los comunitarios tienen la mayor prevalecencia. Pues hacer esto condiciona de una manera concreta a lo que se conocemos y lo que estamos estudiando. No significa que allá no se van a respetar las legislaciones, no, sino allá tienen un sistema, en este caso lo penal, relacionado hacia su misma creencia y su mismo ámbito de aplicación, y que lo que se busca en sí es de que esto pegue de una manera concreta con lo que está establecido a lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, este tipo de conflictos en lo espacial, que es el ámbito a través del cual es el área a través del cual se está conociendo de la ubicación de este tipo de fenómenos, se desarrollen, como con este ejemplo de la justicia maya o comunitaria, con el sistema legal o nacional o el oficial, tal y como nosotros lo estamos estudiando y que lo estamos conociendo. ¿Me entienden, por favor? Si no, ¿vamos bien? Muy bien, y como finalizar este tipo, gracias, Sonia. Y para finalizar esta lámina, para finalizar esta presentación, no así la clase, pues aquí, como les digo, les subo o les tengo dos tipos de videos de YouTube en los cuales bien pueden reproducir y poder ver y especificar de una manera concreta, como que llevarse la idea más gráfica de lo que estamos viendo y lo que se puede entender como principio de no contradicción. ¿Sí? Entonces, permítanme cierro aquí esta opción y así abro la siguiente. Si algún tipo de duda, pregunta que tengan, por favor. ¿Se entiende o no se entiende? Hay dos constancias. Licenciado, buenas noches. Disculpe que interrumpa en el cambio de presentación, aprovechando. Sí, cabal, precisamente, porque estoy en ello, cuénteme, Sonia. Yo quisiera, si se puede, solicitarle su apoyo, que usted nos pudiera enviar un laboratorio o como un proyecto de examen para que nosotros podamos resolver con el fin de que nosotros estemos enterados más o menos cuál va a ser la metodología para examinarnos. Esto porque yo veo que como estos temas a nosotros, a mí personalmente me cuesta un poco entenderlos. Yo he estado buscando, he analizado los videos que usted nos ha compartido generosamente los links y he buscado otros, sin embargo yo todavía me siento así como que sí me cuesta analizarlo. Y pues si usted pudiera colaborarnos a ese respecto, se lo agradecería mucho. Sí. A ver si le entiendo, Sonia, lo que me está indicando, o me valida si al final le entendí correctamente o no le entendí.
de que es si se desarrolla algún tipo de laboratorio para entender este tipo de principios, ¿así es? Sí, para nosotros estar enterados propiamente cómo vamos a resolver el examen, o sea, de qué forma vamos a resolver el examen. Ah, como un preexamen, dicen ustedes. Sí, así es, licenciado. Ah, sí, eso sí no lo considero viable. Lo que sí es únicamente puede ser, pues obviamente una serie de ejercicios a través de los cuales se pueden desarrollar, pero Sí, pues, obviamente no es compatible con lo que va a llevar a cabo el examen mismo. Sí, porque no, es... definitivamente. Sí, no, no, definitivamente es lo que usted me indicó anteriormente. Ok, muy bien, muy bien. Estoy recibiendo una serie de información mediante chat. Un simulador, dice un simulador. Entiendo simulador como que si fuera, se lo digo y se lo traslado claramente, está como un simulador de examen privado. Y porque yo examino privados también, ¿verdad? Entonces, un simulador significa, y si ustedes me valían la idea si sí es así o no, en el cual vengo, siento al estudiante aquí y dependiendo de la materia, de ejemplo, sea civil, por una hora lo acribío en lo que es lo civil. Entonces, para que se vaya formando la idea, ¿es eso lo que es así el concepto mismo? No, Licenciado, licenciado, perdón, tal perdón, vez puede la compañerita lo que trató de Andrés, decir, Andrés, eh, Andrés Alejandro, sí, ¿verdad? sí, sí, soy yo, licenciado, perdone Sí, sí, que sí. me Ujú. meta. Pues yo creo que, cachándole un poquito la idea a la compañerita, es de que nos pueda dar no un laboratorio en sí, sino que nos dejen una como tarea para poder hacerlo como práctica, porque realmente en mi caso, como dice la compañerita, a mí sí me está costando un poquito entenderle un poco, pero como bien usted sabe, que la práctica, pues ya uno ya se va enlazando al tema. Entonces, tal vez pueda hacer una tarea o como dijo ella, un laboratorio, solo para entenderle más al curso. Ujú, ujú. Va, ok, entonces si ese es el pensar general de la mayoría, pues precisamente, si quieren, terminemos en sí la sesión misma. Ahí Nancy me va a apoyar con eso. Voy a hacer un tipo de encuesta. Vamos a diseñarlo ahí, todo lo demás para trasladárselo a ustedes. Entonces, para ver, si no va a ser un trabajo en sí, porque ya estamos un tanto más avanzados en cuanto a trabajo, sino como un ejercicio, tal y como ustedes lo estaban diciendo o requiriendo, para llevar su unidad concreta y absorber más este tipo de conocimiento, como les digo, es abstracto, claro está, este, pero que tratamos de aterrizarlo de la mejor manera posible. Por favor, Jennifer, Joana, Tishta, Jerónimo. Sí, buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Fíjense, compañeros y licenciado, de que en la cátedra de filosofía yo la recibí con el licenciado Carlos Velázquez. Entonces él tenía un libro y pues está lo de principio de ser excluido, lo de no contradicción. Ahí en el libro venían como unas hojas de trabajo. Entonces hay ejercicios que se podrían trabajar. Son con oraciones, ¿verdad? No con párrafos. Entonces, pero sí sería de bastante ayuda para los que les cuesta entender este tema. Ok, muchas gracias, Jennifer, Joana. Interesante, desconocía ese tipo de bibliografía a través de la cual se podría encontrar ese tipo de material. Pero sí, sí es así pues en este caso para ayudarnos a facilitarnos, tal vez yo no lo haría tanto, ya viéndolo así, ¿verdad? No lo harían tanto en oraciones, sino me iría eminentemente a estructura misma normativa, o sea, ponerle, decirle, mire, por darles un ejemplo, se me ocurre inmediatamente, ¿verdad? Este, ¿Existe algún tipo o se puede relacionar el principio de identidad tomando en cuenta el artículo 4 de la Constitución por darles un ejemplo, ¿verdad? El artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos? O sea, se me ocurre algo así, entonces ustedes ya pueden venir, cotejar las dos normas y decir, ah, sí, efectivamente, posiblemente es esto o posiblemente no lo es. Creo que por ahí va enfocada la secuencia misma a lo que se busca, ¿verdad? Sí, y si en este caso es, como les digo, vamos a tirar del dato, la información, si es requerido por la mayoría, pues precisamente se hace como ejercicio mismo, ¿verdad? Así que completan ustedes, si es de la manera que desean hacerlo así,
y si lo valían de manera concreta, si ustedes, y pues obviamente es una tarea de comprensión, que es lo que se busca, la comprensión. Entonces no va a tener algún efecto en cuanto a la ponderación misma, de lo cual ya estamos, porque precisamente ya estamos con la ponderación completa. Punto extra, si podríamos negociarlo para el segundo parcial, ¿verdad? Para una circunstancia futura en cuanto a ver esto. Pero ya ahorita nos apretamos en tiempo y en punteo para verificar este tipo de circunstancias. Entonces, por ahí va la idea, les voy captando el concepto mismo, como les digo, yo un simulador lo entiendo en esto, ¿verdad? Sentar al estudiante y literalmente masacrarlo por una hora con las preguntas que se vengan a la cabeza para que vaya neutralizado el día del examen de cómo se conoce eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que entiendo como por un simulador, ¿verdad? Entonces, son palabras que ustedes tienen y que yo también tengo, pero las tenemos de una, como conceptuales de manera diferente, ¿verdad? Entonces, como le digo, terminamos esto y después seguimos avanzando con lo subsiguiente para seguir. Y si en este caso, la compañerita aquí, en este caso, Jennifer Joana, facilita este tipo de información para todos, porque obviamente, como les digo, yo desconozco este tipo de información, desconocía esa misma, pues Perdón, precisamente sería bueno ahora. ahorita lo estoy buscando en PDF. Recuerdo que algún compañero lo compartió, el libro. Yo lo tengo, pues, en hojas, ¿verdad? Un libro. Pero en PDF lo estoy buscando y pues voy a preguntar, tal vez en algún grupo los compañeros lo tengan, ¿verdad? Porque sí, sí, o sea, está en oraciones, ¿verdad? Pero pues facilita para, pues, para empezar, ¿verdad? Ujú. Que vayan agarrando idea. Sí, exacto, que es lo que se busca, sí, es de que tengamos una idea. Como yo digo, estos son temas bastante abstractos que tratamos de hacerlos, que es totalmente mejorado, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, Jenny, Pero lo que dice la compañerita sí es diferente, licenciada. Es diferente porque eso es filosofía. no, pero les digo, yo os encaminaba directamente a buscar una normativa jurídica ya enmarcada, lo que es, ya estaba hablando por ahí Jenny, solamente decía Jenny, ¿verdad? No sé. Licenciada, buenas noches. Respecto al material que la compañera está diciendo, es muy diferente a lo que usted está impartiendo, entonces no creo que, pues, ¿cómo decirlo? Sí. No sé, o sea, no creo que sea necesario Pues para eso. gracias O sea, Jenny, sí, sí gracias a la postura a todas. Sí, sí, les agradezco en este caso, participación, pero yo creo que toda bibliografía que nos ayude, como les decía, aquí lo que se trata es leer y comprender. Toda la bibliografía que nos ayude y nos sea útil para comprender sobre una temática en sí que es a la vez confusa, pues es totalmente agradecida en primera instancia, al menos yo, Jennifer, Joana, si en este caso usted lo tiene, lo consigue, o si le toma fotos y me las envía, pues yo voy a apreciar mucho esa documentación que me está, porque yo sí me voy a sentar a leerla y ahí sí que voy a entender qué es lo que dijo el autor en ese sentido respecto a los principios en sí, que no se va a compaginar totalmente a lo que estamos actualmente viendo, por supuesto, no va a ser compatible hasta cierto punto, pero la esencia es lo que queda. La esencia es eso. Como le digo, tal vez lo que decía Jennifer Joana en este sentido es de que tiene ejemplos en base a oraciones. Muy bien, entonces trasladarlo o transmutarlo o modificarlo a normativas, así como les decía, ¿verdad? Es idéntico el artículo 4 de la Constitución con el artículo 3 de la Declaratoria de Derechos Humanos, sino ¿por qué? Por darles un ejemplo, ¿verdad? Se puede tomar como ejemplo contradicción, este, por decirles el ejemplo que les platicaba hace un rato, ¿verdad? Que una persona haya sido condenada o esté siendo sujeta a un proceso penal mediante los delitos de asesinato y homicidio. Cuando se especificó tal, y me invento el caso, ¿verdad? O sea, tal vez hacerlo así bajo esa perspectiva, como les digo, no se puede tomar como punteo porque claro está, estamos hablando y trabajando sobre la marcha y es algo que nos va a ejercitar mentalmente a todos, tanto a ustedes como a mí, yo creándolo y ustedes en cuanto a desarrollando y absorbiendo lo que más se pueda de la información que les estoy vinculando. Así estamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Dígame algo.
Sí, así estamos, Lick, gracias. Sí, licenciado. A veces me siento solo, ustedes. Habla. Es que da pena interrumpirlo, porque Ustedes interrumpan, ustedes son futuros abogados, tienen que venir y decir, no, calle, o diga esto, tienen que venir, tener presencia, ¿sí? ¿Sí? Si presencia no significa sacarle la madre a uno educadamente, ¿va? Sino tienen que venir y hacerse sentir, ¿sí? O sea, estudiantes, háganse sentir, ¿sí? O manifiéstate, ¿sí? Licenciado, pero con que no nos digan, nos miramos. Cabal, ajá, sí, sí, entonces ahí está. Entonces, es de esto, es ahora de ya no tener tengo poli. la fluidez para venir y hacerlo. Entonces, es eso, presencia misma. Aquí construimos pensamiento y carácter, ¿sí? Esa es la bendita profesión en la que estamos. ¿Qué tenemos que tener? Estudio y carácter. Entonces, así es como vamos afrontando nuestro día a día, porque nos vamos a encontrar con una serie de personajes que ni les cuento. Entonces, precisamente tenemos que ver eso. Entonces, así haciendo la referencia misma a lo que era un simulador, pues precisamente esa era la idea, ¿verdad? Venir y, como les decía, sentar a un estudiante de frente de mí y masacrarlo, literalmente sacarle, en el buen chapín, sacarle las tripas en cuanto a que respondiera y que tuviera la certeza de lo que está diciendo al momento de examinarse en su examen privado, de llevar a cabo su examen privado. Entonces, para ir calmando los nervios, porque esos son momentos de una tensión increíble y que literalmente se le olvida a uno hasta el nombre. Sí, en un caso que yo me enteré, ¿verdad? Lamentablemente el compañero se puso tan nervioso que se orinó. Pasó, por supuesto, y eso le puede pasar a cualquiera, claro, si todos estamos sujetos a presión. Entonces, no se sientan cohibidos, no, sino la expresión misma, el abogado mismo es tener esa facilidad de palabra, pero coherente, ¿sí? La facilidad de palabra coherente y tener esa serie de pensamientos que nos edifiquen realmente algún camino para poder hacer las cosas así. Entonces, sí, podemos tener nuestros defectos, por supuesto, y por cantidades y por miles, pero está en eso, crear primero pensamiento crítico, nuestro estudio analítico, nuestra formación mental y después nuestro carácter como abogados en sí. Entonces, así es como tenemos que ir haciendo las cosas. Y muy bien, entonces ya me quedé con la idea, ya absorbí la idea en sí del laboratorio, sin ponderación, solo para conocimiento suyo y de ustedes, perdón, suyo y mío, respecto a lo que vamos a ir viendo o cómo se va entendiendo, cómo se va diluyendo más esta información que les estoy brindando a través de los principios que vamos agotando, ¿verdad? Entonces, material, ya está subido algún material que ya está dentro de la plataforma de Classroom, ahí lo van a encontrar, ahí lo van a tener, que lo van a venir y establecer, ¿sí? Entonces, eso es la circunstancia que van a venir y vamos a propiciar directamente, ¿sí? Muy bien, ahora entremos al principio de tercero excluido. Como les dije, son 4 y vamos por el tercero, tercero excluido. Muy bien, ¿qué nos dice este principio en sí? Dos proposiciones en la que una niegue lo que afirma la otra, una de ellas es necesariamente verdadero. Concepto básico, ¿verdad? Bueno, estamos, claramente está, algo va a ser verdadero o algo va a ser falso. Entonces, obviamente, la que va a ser verdadera es a la que nosotros mismos le vamos a prestar la atención misma. Me voy bajo el trabajo o bajo más bien lo que venimos diseñando mentalmente y como ejemplo de lo que estamos viendo del delito que cometieron lamentablemente con esta persona, con este ciudadano guatemalteco que salió a vender su vehículo y que posteriormente apareció fallecido, muerto, señales de violencia en un basurero clandestino de Vía Canales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Llegan a capturar a la persona que está siendo implicada, pues tienen que concurrir todos los elementos de investigación pertinentes a través de los que se establezca de una manera concreta lo que está diseñado bajo lo que vamos viendo, ¿verdad? Entonces, si nos queremos transmutar, ahí sí que el ejemplo. Otro ejemplo fue la película de Israel, ¿verdad? ¿Qué es lo que vieron, verdad? En ese sentido. Entonces, estaba jugando en sí una dualidad en cuanto a lo que él quería y lo que estaba pasando, ¿sí? Se dieron cuenta en este caso que fue cuando lo reconocieron y cuando en este caso se dio cuenta y chocó con la realidad, de qué es lo que estaba haciendo en sí, que podía en este caso indicar que él era el culpable también de
esta circunstancia que no es éticamente correcta, ¿sí? Entonces, y si nos vamos a la película en sí, La Voz de la Igualdad, precisamente vamos a ver también este serie de elementos en sí, de tomar los elementos verdaderos. ¿Qué es lo que hacía? En este caso, tomar, si lo queremos ver así, ¿verdad? Tomar o no tomar el caso y cómo se diseñó el caso en sí por parte de la firma que defendía los derechos civiles, los estadounidenses en sí, que vio una circunstancia a través de la cual sí era viable el conocimiento del caso. ¿Por qué? Porque muchas veces rechazaron ese caso o esa solamente la insinuación misma era para venir y crear suspicacia, pero con una plataforma fáctica, como se le conoce en lo penal, resultó siendo verdadero la hipótesis jurídica planteada. Pues precisamente es esta idea del concepto de lo que trata el principio de tercero excluido, ¿sí? Entonces, ¿por qué se denomina tercero? Porque es el pensamiento que vamos a tener. Idea verdadera, puede ser verdad. Aquí me van a afirmar algo y aquí me lo van a negar. Afirmo que esta persona fue la que cometió el delito, ¿sí? Aquí niego de que la persona cometió el delito. Claro está, acusación y defensa. Yo me voy a constituir en un juez. Entonces, nosotros vamos a ser jueces mentales, ¿sí? En donde nosotros vamos a decir, tengo todos los elementos suficientes para validar esta hipótesis y esta tesis en cuanto a de que la persona es culpable, o bien carezco de todos los medios de prueba que no me convencen a mí, claramente está, de que esta persona es culpable de lo que se le señala. Entonces nosotros como jueces vamos a decir, alguna de las dos es verdadera. Ese es el tercero excluido. El pensamiento que nosotros estamos creando, el pensamiento a través del cual nosotros nos vamos a ir. Y si nos convencen todos los medios de prueba, es esto, inmediatamente vamos a decir verdaderamente esta persona sí era culpable. Por lo tanto, se da la secuencia jurídica normativa, ¿sí? Hombres y mujeres estamos sujetos a estos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Afirmo o niego? Sí. Quiero salir con él, quiero salir con ella, convenzo definitivamente, veo mis pros y mis contras, ¿sí? Quiero salir con él o ella. Muy bien. Busco, analizo, tengo todos los elementos suficientes, establezco esos vínculos a través de los cuales creo toda la plataforma que nos decía García Maínez, todo el elemento espacial, todo el elemento personal, material, etcétera, para poder venir y establecer este tipo de contacto e iniciar algún tipo de relación, si lo queremos comenzar como contacto al menos visual, después contacto ya nos vamos hablando, después ya empezamos a hablar un poquito más, ya podemos venir y planear algún tipo de salida. Toda esa plataforma que vamos creando es lo que propicia a que afirmativamente o verdaderamente o de manera verdadera vaya a salir con esta persona, él o ella, ¿sí? Entonces, eso es lo que viabiliza y si lo queremos ver así, a manera burda, tal y como se lo estoy explicando, es este concepto de tercero excluido. ¿Por qué? Porque ustedes se van a constituir como jueces. Y entonces, de esas dos ideas principales, es esto. Es como dice un adagio totalmente popular dentro del ámbito jurídico. Cuando dos abogados se juntan, existen tres opiniones, ¿sí? Es, resumidas cuentas, lo que es el principio de tercero excluido, ¿sí? Está su opinión, está mi opinión, pero vamos a tener una opinión conjunta de este fenómeno. Yo doy la clase, ¿sí? Ustedes la reciben. Yo entiendo, ustedes están en el aire. ¿Qué es lo que me piden? Ejemplos o algún tipo de formato a través del cual sea más entendible esto. Entonces llegamos a un tercer acuerdo, ¿sí? Es esa circunstancia, ese elemento propio a lo que vamos estableciendo como un tercer excluido. Como les digo, ya ahorita lo vamos a traducir a circunstancias formales, ya a ver, exclamarnos realmente como formalmente se debe entender esto, ¿sí? Pero esto es a manera general. Entonces ahora nos ahondamos dentro de las fórmulas establecidas y preconcebidas a nivel conceptual, ¿sí? Muy bien. Disyunción y la negación, ¿sí? Entonces sería
Si lo queremos ver así, el significado sería ABA, ¿sí? Donde A denota cualquier proposición, la V es el signo de disyunción y el trazo del símbolo signo de negación, ¿sí? Entonces ahí es donde se va a ver cuál es el concepto mismo o cuál es lo que se pretende ver en cuanto a él y cómo lo traducimos esto a castellano bajo esta proposición. El sol es una estrella, o sea que A es B. Y el sol no es una estrella, entonces A no es B. Una de estas dos es necesariamente verdadera. Entonces, en este caso, dentro de las dos proposiciones planteadas, ¿el sol es una estrella o el sol no es una estrella? ¿Ustedes qué dicen? Pues precisamente el sol es una estrella, ¿sí? Entonces, la opción primera es la que es verdadera, ¿sí? ¿Y cómo sabemos esto? Pues precisamente ahorita solamente porque en algún momento lo estudiamos tanto en física, química, biología, astronomía o astrología, para poder ver este tipo de circunstancias, para que tengan en sí el concepto mismo de que ya está habilitada la asistencia. Por favor, Nancy, ¿sí? Y además, paréntesis, vaya que me acordé de esto de la asistencia. Paréntesis aquí. El examen está marcado por 60 minutos, ¿sí? El primer parcial, 60 minutos. Y esto, ya se dieron cuenta, tiene un límite de tiempo, ¿sí? Entonces solamente va a estar habilitado por 60 minutos. Inicio y fin. Lo terminan al minuto 15, excelente. Lo terminan al minuto 25, pues excelente. Lo terminan al minuto 48, pues excelente. Lo terminan al minuto 60, excelente. Le están entregando. Lo terminan al minuto 61 y el formulario automáticamente deja de recibir respuestas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Son 60 minutos, o como dicen, una hora. Pero no, una hora es flexible, son 60 minutos. 60 minutos a través de los cuales ustedes pueden contestar el examen. Se da, porque siempre se ha dado respecto a las evaluaciones. Yo me recuerdo, ¿verdad? Que venía el licenciado, salía el licenciado Boines y decía, bueno, se acabó el tiempo y que sí, que no sé qué, y agarraba los cuadernos y los que tuviera, con eso se iba. Pues es exactamente lo esto, bueno. Solo que aquí es tecnología. Aquí la tecnología automáticamente corta el formulario y ya no recibe más documentos, ¿sí? Entonces, al momento de no recibir documentos, obviamente se van a quedar con su examen en la mano. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? 60 minutos, una hora, ¿sí? Muy bien, cierro paréntesis. Y ya está el formulario. Muy bien. También ya en un ratico le va a salir publicado lo que es el trabajo que les venía diciendo como complemento en sí del primer parcial. Muy bien. Para seguir esta secuencia de ideas, entonces, una de estos dos elementos o premisas o proposiciones va a ser verdadera. ¿El sol es una estrella o el sol no es una estrella? Entonces, ¿cuál de estas dos se considera en sí? Entonces, hay que tomar, ustedes se sientan como jueces a analizar cuál es, dependiendo la plataforma que tengan y el análisis directo para establecer de manera concreta lo que consideran ustedes es o verdadero o es falso. ¿Sí? Se pueden tomar estas dos opciones. Aquí si vamos profundizando más, nos vamos a encontrar más condiciones formales bajo una lógica formal de lo que vamos estudiando. Muy bien, teniendo en cuenta este género de proposiciones, la lógica formal, como les decía, tradicional, formulaba a menudo la ley del tercero excluido de la manera siguiente. A es B o no B. El tercero no se da. En latinazo se llamaría tertum non datur. Una tercera cosa no se da. En cambio, la formulación citada al principio se refiere a las proposiciones de cualquier forma. Esta ley se emplea a menudo en el proceso de la demostración, por ejemplo, en las demostraciones por el contrario, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo traducimos esto? ¿Cómo decimos esto? Pues precisamente, nos trasladamos ahorita a viaje en el tiempo, ustedes ya cerraron y los que ya tienen la oportunidad de iniciar la tesis, inmediatamente comienzan tesis. Muy bien, comienzan su tesis respectiva.
Entonces yo también doy vueltas en tesis. Entonces en algún futuro nos miramos, me dice, ay, usted me dio lógica. Entonces inmediatamente yo les voy a exigir el doble de lo que les exijo los normales, ¿sí? Porque ya sé que tienen que tener un concepto hecho, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La tesis, ustedes ven ese elemento propio, ustedes ven y desarrollan toda esta idea en cuanto a lo que quieren ver. Establecer en sí su hipótesis la van a responder de una manera positiva o de una manera negativa. Esto es exactamente el tercero excluido. A través de toda la información que ustedes tengan en su marco teórico, que es obviamente su sustento a través del que van a viabilizar toda la secuencia y van a desarrollar el precepto mismo para desarrollar su tesis. Pues es esto, ¿sí? El tercero excluido, saber si una cosa al final de las que como jueces van a decir es verdadero o es falso. Regularmente todas las tesis tienen que tener ese elemento verdadero, porque si al final es falso, o sea, lo que está investigando es falso, entonces ¿para qué lo investigan? Entonces no es así. Entonces ustedes van a investigar un fenómeno que al final de su hipótesis misma van a establecer así, sí, efectivamente lo que yo estaba pensando tenía razón. ¿Por qué? Porque no existía jurídicamente esto, o efectivamente era un problema, por lo tanto lo estoy trayendo a la luz, lo estoy trayendo a colación, ¿sí? Va, ese es ejemplo futuro de tesis. Va. Muy bien. Por ejemplo, es verdad que es de día o no es de día. Ahorita ustedes se acercan a su ventana o los que están en carretera pueden voltear a ver, los que están en tráfico realmente miran de frente, pues claramente ustedes pueden ver y establecer que no estamos a las 12 del mediodía, ni tampoco estamos a las 2 de la tarde, ¿no? Sino ya precisamente ya estamos a las 6:52, ya se va a acabar la clase. Y sentí que no avancé. Perdón, pues sí. Entonces, ya un par de minuticos más y cerramos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que señala? Que definitivamente ustedes van a ver y establecer y diferenciar de que si alguien les dice, ah, es de día, bueno, sí, es precisamente, puede ser de día, pero en otra latitud del planeta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos vamos aquí, viajamos 12 horas y nosotros nos vamos a encontrar que está amaneciendo en otro lado. Está, ya es casi mediodía en Japón. Ya estamos hablando de Australia también latitudes realmente que ya tienen otra zona, pero efectivamente ya es de día únicamente, pero no es el mismo día, ¿sí? Entonces es para tener la secuencia misma de lo que puede verse. Pero aquí solamente nos estamos definiendo a qué es de día o no es de día. Nosotros vemos con los hechos y la plataforma misma qué es lo que se va a definir directamente a lo que tenemos enfrente. En lógica proposicional, o sea, la fórmula, el principio tercero excluido se expresa como, y van a ver estos signitos, ¿verdad? A, V, que es la disyunción, la negación de A, ¿sí? Donde A no es una fórmula del lenguaje, sino una metavariable que representa a cualquier fórmula del lenguaje, ¿sí? Entonces, para entenderlo directamente, con ejemplos claros y castizos, o sea, en castellano, que Sócrates es mortal. Entonces, el principio de tercero excluido tenemos que Sócrates es mortal o Sócrates no es mortal. Una de las dos afirmaciones debe ser cierta, ¿sí? Por favor, Carlos Giovanni Mejía Girón. Disculpe, licenciado, ¿metavariable qué es? Sí, las metavariables, ahorita que está de moda lo que es la metafísica y los metaversos, pues precisamente es esto, en lenguaje proposicional o la lógica formal, las metavariables se constituyen como esos elementos que nosotros vamos a ir introduciendo. No podemos venir y establecer de que viene siendo un concepto propio, amarrarnos como un concepto tal y como tenemos el ejemplo, que es el concepto de mortalidad, ¿sí? Sino que podemos introducir bajo esa misma idea muchos demás conceptos que nos introducen hacia el conducto mismo del, se llama epistemológico jurídico que nosotros queramos diseñar, ¿verdad? Pero es la secuencia jurídica a través de los pasos que damos en el desarrollo del pensamiento para que se vaya concatenando de una manera concreta. Es la creación de una oración con diferentes verbos que al final nos van a dar el mismo concepto, ¿sí? Si nosotros decimos, Juan corre en el parque, nosotros también podemos decir, Juan trota en el parque, Juan camina en el parque. Todas son actividades que van relacionadas, si lo queremos ver en su conjunto, como
ese desarrollo mismo de actividad física que está llevando Juan. Esa es, o esa se entiende como una metavariable. Diferentes tipos de escenarios bajo un mismo verbo, pero que nos desarrollan o tienen un trasfondo de sentido mismo a la oración. En este caso, al constructivo lógico que estamos llevando a cabo. Sí, vamos ahí, Carlos Giovanni. Sí, desde ahora. Ok, muy bien. Entonces, principio tercero excluido sería esta, ¿verdad? Sócrates es mortal o Sócrates no es mortal. Una de estas dos ideas viene siendo la que es verdadera. Muy bien. Este principio está ligado al no de contradicción. Ejemplo, el parricidio no puede ser femicidio, ¿sí? Porque ustedes saben y entenderán de que precisamente no se puede constituir lo mismo como un parricidio como un femicidio, ¿sí? Cada tipo penal posee sus propias características. No existe una posibilidad o una duda de cada término que cumpla con ambas características del índole penal. Sí, quedémonos con esta idea, ¿verdad? Que el parricidio no puede ser femicidio. Sí, porque tienen sus conceptos, son totalmente diferentes, pero tienen un fin específico. La esencia es, en este caso, terminar con la vida de una persona. Sí, y ya nos distanciamos en sí, porque el femicidio está eminentemente enfocado a todo el área femenina y el parricidio ya nos enfoca a preceptos mismos de lo que se establece y cómo se crean esos vínculos a nivel de la familia misma, ¿sí? Entonces, lo dejamos aquí. Que tengan feliz noche y nos miramos el miércoles. Ya van a tener el documento en el cual van a poder entender lo que es el trabajo. Cualquier duda, pregunta que tengan, se las resuelve Nancy. Ah, no son mentiras. No, me la indican a mí, ¿sí? Nos pueden